Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta edición de viernes de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro, ojalá que ustedes también lo vayan llevando de esa forma. Estamos en este momento empezando nuestra última edición central de la semana con 1 hora y media de información por delante y viejos asuntos políticos, judiciales que reaparecen. Con novedades. Sí. El Tribunal de Apelaciones Penal de segundo turno confirmó la imputación de Charles Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, es decir, 2 de los 3 delitos por los que la fiscal Silvia Fleitas pidió formalizar una investigación en junio. Sin embargo, el mismo tribunal revocó el pedido de formalización por el delito de falsificación ideológica. Contexto, la imputación contra Carrera se debe, recuerden, a su antiguo cargo en el Ministerio del Interior, cuando ofreció asistencia en el hospital policial a un civil herido en 2012 presuntamente por policías y además entregó tickets de alimentación a la familia de la víctima. Estos hechos se conocieron casi una década después y la denuncia en ese momento fue presentada por el entonces ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando Carrera durante el gobierno pasado se desempeñaba como senador Frente Amplista. Bien, tendremos desarrollo de esta información. Hay mucho más. Vamos a repasar los titulares de hoy. El presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunió con el Papa León XIV en el marco de su gira oficial por Italia. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la paz y el presidente extendió su invitación al pontífice para que visite Uruguay. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dijo a MBD Noticias desde Roma que el ministerio está a la orden del presidente Orsi para implementar la oferta de ayuda con alimentos para Gaza que realizó en el 80 aniversario de la FAO. La planta número 14 de Conaprole en Rivera reabrió sus puertas luego de permanecer cerrada desde julio, tras las negociaciones tripartitas del Ministerio de Trabajo, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y la empresa. En conversación con la Diaria Radio, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, anunció que la casa de Elena Quinteros y la ex cárcel del pueblo serán entregadas en comodato a la Administración Nacional de Educación Pública. Nacho Vázquez nos hablará de la presentación de esta noche de Silvio Rodríguez en el Antel Arena. Durante el fin de semana se realizará el Comic Fest en el nuevo Centro Shopping y se estrenó el documental El amor duerme en la calle. El gobierno peruano analiza decretar el estado de emergencia en la zona metropolitana de Lima y el Callao e incluso el toque de queda nocturno a raíz de la escalada de protestas y enfrentamientos con la policía. El presidente de Brasil, Lula da Silva, defendió la soberanía de Cuba y Venezuela ante los ataques de Estados Unidos y afirmó que los pueblos de ambas naciones son dueños de su destino y ningún mandatario extranjero tiene derecho a intervenir en los asuntos internos. Aquí está la información, esto incluye a sus dispositivos porque nos pueden seguir mediante la web de TV Ciudad, de tvciudad.uy y también mediante el canal de TV Ciudad en YouTube. Y nos pueden escuchar, y eso es por Uniradio. Por aire, 107.7 de FM en Montevideo y cercanías y por la web uniradio.edu.uy. Ahora recibe contacto desde los móviles Natalia. Sí, vamos al contacto con Diego Martini. En primer lugar, hubo una nueva agresión a una maestra en una escuela de Malvin y por lo tanto una medida sindical. Vamos a escuchar a Diego qué fue lo que pasó. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es, el día lunes los maestros y maestras de nuestro país pararán, aquellos agremiados en AEMU, justamente por la agresión a una maestra en la escuela 172, en la avenida Italia y Caldas, cuando fue convocada a una reunión. La madre de una alumna justamente entró de forma agresiva, golpeó a la maestra y la tomó de los pelos, lo que generó una situación muy violenta y por este motivo AEMU convoca un paro y llama justamente también a una jornada de reflexión el próximo día lunes, así que ampliaremos unos minutos desde ADEMU. Y ahora Martín Duarte, que está con Pepe Mujica Simulator. Martín, contanos. Ya le vamos a contar de qué se trata este Pepe Mujica Simulator, un juego que está desarrollando un joven uruguayo de 25 años. Estamos en este marco del Bar Fénix, en Reconquista y Juan Carlos Gómez, que tiene una invitación, obviamente, con muchos juegos y con estas máquinas que aún persisten, porque este joven, bueno, está intentando de acá a un año editar justamente un juego bastante particular del expresidente, que les contaremos los detalles. Otro asunto, les cuento que Cristian Mirza, vocero de la organización Coordinación
por Palestina, dijo que la embajadora de Israel en Uruguay representa a un gobierno genocida, criminal y corrupto. Ocurre que esta embajadora, Michal Hershkovich, oradora central del acto convocado este jueves por organizaciones judías radicadas aquí en Uruguay a 2 años del atentado de Hamás de octubre de 2023, había dicho que toda la culpa por el sufrimiento de los últimos 2 años justamente recae sobre ese grupo armado. El único genocidio, la única masacre ocurrió el 7 de octubre a manos de esta organización terrorista. Yo le sugiero a la señora embajadora que guarde un discreto silencio, porque lo único que consigue es que cada vez más uruguayos y uruguayas se den cuenta de lo que está pasando lastimosamente en Gaza y en Cisjordania. Comenzamos el desarrollo informativo. El presidente Yamandú Orsi fue recibido este viernes en audiencia por el Papa León XIV en el Vaticano como parte de la visita oficial a Italia, en un encuentro que tuvo como ejes principales la promoción de la paz y la posibilidad de una visita del pontífice a Uruguay. Y el Papa en ese encuentro, atención con esto, dio su visión acerca de la eutanasia, porque está en conocimiento de la reciente aprobación en nuestro país de la ley de muerte digna, pero según Orsi lo hizo con un talante constructivo. El hecho de que sea latinoamericano no es solo una facilidad, o no facilita solo por el tema del idioma, sino que además sabemos bien de lo que hablamos, porque hablamos de temas comunes, él los vivió. Y por supuesto hablamos de una cantidad de temas. El Papa ayer en su discurso en la FAO planteó los temas centrales que compartimos, no solo el tema de la alimentación, sino también el tema de la paz mundial y la posibilidad de generar más acuerdos. Él es un defensor del multilateralismo y eso nos reconforta, pero yo creo que la extensión de la conversación y la profundidad de la conversación giró en torno a la visión que él tiene personalmente del tema de la eutanasia. Tenía muy claro que en Uruguay se había votado la ley, tenía muy claro. A su vez, él sabe que en su momento el cardenal Sturla nos planteó la discrepancia con la ley y hablamos, por supuesto que hablamos sabiendo de lo que pensábamos uno y otro. Le contamos cómo fue el proceso de discusión de la ley y bueno, y miramos a futuro. Por supuesto, después de aclarados las posiciones, cómo seguir trabajando en temas tan complejos. Él me planteó incluso algunos ejemplos, incluso hasta de carácter personal, con gente relacionada a él, concretamente gente que es amigo de él, un amigo concretamente que ha tenido una dificultad enorme de salud. Y bueno, y su visión me la ejemplificó en casos concretos, pero no faltó nada en la discusión y él sabe que él opina y llega hasta donde puede llegar, y yo sé también que toda su visión siempre es bienvenida para poder mejorar el futuro y los derechos humanos en clave nacional, pero también en visión universal. ¿Le hizo replantear algo de lo que había pensado? No, es un tema que lo manejó el Parlamento, se dio una larga discusión, eso fue lo que hablé con él. Él a su vez me va a hacer llegar algunos documentos no de lo que ya pasó, de lo que se aclaró, sino cuáles son algunos ejemplos en otras partes y cómo se aplica. Lo vi con una cabeza muy abierta, por supuesto parado en su posición, pero no una posición de esto no se discute. Y lo mismo planteo yo. Más allá de que ya decidimos, que Uruguay decidió, siempre hay que tener la mente abierta para poder entender al otro más allá de si uno lo comparte o no lo comparte. Y les contamos que también en Italia el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Frati, que estuvo en estas actividades junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el presidente Orsi, dijo que su ministerio está a la orden de la idea presentada por Orsi durante la reciente celebración allí en Roma de los 80 años de la FAO, de justamente, digamos, acercar o enviar a Gaza ayuda humanitaria consistente, entre otras cosas, en alimentos uruguayos. El jerarca también saludó el diálogo que permitió la reapertura parcial de la planta 14 de Conaprole en Rivera, que según dijo, permite mantener una bandera plantada en el interior profundo.
Nosotros estamos de acuerdo, siempre hemos estado de acuerdo con eso. Sí, la gente capaz no se acuerda, pero cuando explotó aquella planta nuclear en Japón, nosotros fletamos un camión con Avis, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, capaz que alguna cosa de esa u otra se puede repetir, estamos a lo que nos diga el presidente de la República, pero me parece muy bueno que lo haya planteado en el discurso principal y que está alineado además con el discurso que realizó el Papa, que lo hizo en castellano. Yo creo que también es toda una señal para nosotros, para Latinoamérica, para el mundo, y con concepto muy claro con respecto al panorama internacional. Y bueno, creo que el discurso de nuestro presidente fue en la misma línea de lo que habló el Papa. Absolutamente extraordinario, ¿no? Yo no me había imaginado ser ministro, mucho menos visitar al Papa en primera persona y poderle dar la mano. Y poderle decir que el discurso de él fue brillante, porque como te genera cercanía, te permite salirte un poco del protocolo, porque en realidad la reunión era con el presidente, con la señora, y después entramos con Ludecki y el embajador que va a quedar acá en Italia. Y bueno, y ahí es una cuestión más protocolar, pero tuve la oportunidad de darle la mano y de decirle que me había parecido brillante el discurso del Papa. Y a su vez el Vaticano todo es algo que te impone, bueno, por lo menos a mí, muchísimo respeto. Se te viene la historia por encima, la Capilla Sixtina, aquellas imágenes. Bueno, la verdad fue de las cosas más lindas que me ha pasado haber conocido el Vaticano por dentro, porque nosotros estuvimos en la plaza, ¿no? Recorrimos todos los salones, bueno, la capilla donde se reúnen los cardenales antes de votar al Papa. Bueno, todo cosas que bueno, que si no hubiese sido en esta misión, difícilmente lo hubiésemos visto y es probable que no se repita, además. Bueno, y en la misma línea que Frati, el ministro interino aquí en Uruguay de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, dijo que el país está en condiciones de donar alimentos a Gaza y colaborar así en su reconstrucción. Y consideró además muy importante la participación de Orsi en la celebración de los 80 años de la FAO y dijo que en nuestro país la alimentación, los alimentos son un derecho o deben ser un derecho para todos y para todas. Indudablemente un desafío no solo a escala planetaria, pero también a escala uruguaya, que es nuestra prioridad y es un compromiso indudablemente del gobierno que la alimentación sea un derecho de todos en este país. En ese escenario, bueno, participar en la FAO, en esa escala global, creo que es bien importante para el Uruguay, representa a un país productor de alimentos, pero que indudablemente nuestro desafío central es que en este país no haya los problemas de alimentación o subnutrición que tenemos sobre todo en la infancia. En ese marco, el presidente hacía referencia a la posibilidad que tiene Uruguay de brindar ayuda humanitaria en alimentación a la Franja de Gaza. ¿Esto está siendo discutido con el ministerio? ¿Están tratativas de enviarse alimentación? ¿Cuál es el rol que cumple la cartera en esto? Bueno, en ese caso, digo, hay toda una serie de acuerdos internacionales que en la medida que Uruguay pueda ser parte del apoyo a la reconstrucción de Gaza y su pueblo, indudablemente Uruguay está en condiciones de poder aportar alimentos y en ese escenario se armará la estrategia del Ministerio con los privados, con los actores privados para poder cumplir algo que es parte de nuestra historia, nuestra tradición, que es la solidaridad con un pueblo sufrido como el pueblo palestino. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Se cruzan videojuegos y política y creo que Reconquista de Ituzaingó, en la esquina en la que está Martín Duarte, y si me equivoco él me corregirá y nos contará por qué está ahí. ¿Cómo andás, Martín? Gracias, Martín. Exacto el punto que vos decías, donde está situado, como decíamos hoy, el bar Fénix, con esta ambientación que nos da pie un poco para estar hablando de este juego que se está desarrollando acá en nuestro país. Es una idea que pertenece a Facundo Tavares, un joven de 25 años que, estando en el living de su casa con su amigo Andrés, dijeron, bueno, vamos a ponernos a desarrollar y a programar un juego. Empezaron a tirar varios nombres y el que surgió, o el que los convenció más, es el del Pepe Mujica. En este caso,
una de las figuras, ni que hablar, emblemáticas, políticas de nuestro país, que falleció en el mes de mayo y que recobró, trascendió también a nivel mundial. A partir de este día, bueno, empezaron a desarrollar 10 niveles de lo que serán este juego. Son 10 etapas de la vida de Mujica, que parte del año 1970, pero que va atravesando distintas partes de su historia. Entre ellos, por ejemplo, aparecerá cuando asuma por primera vez como presidente. Va a haber un capítulo especial también para el casamiento con Mujica. Algunas de las leyes importantes que también se promulgaron en su periodo, entre ellas la ley de marihuana, de matrimonio igualitario, van a estar presentes dentro del juego. Y algunas particularidades, por ejemplo, el hecho de que aparezca el Fusca, la perrita Manuela. Bueno, ¿qué se propone Facundo? Es ponerlo en una plataforma, Steam, donde por ahí se proyectó de acá a un año, pueda descargarse este videojuego, y el objetivo de él es vender alrededor de 1000 copias. Si les parece, compartimos el primer tramo de la historia de Facundo y en particular de este juego del Pepe Mujica. Mi amigo Andy, con el que vivo acá, estaba acá en el sillón y se la tiro. Le digo, che, vamos a hacer un juego. Y empezó a pensar en políticos él. Y empezó a tirar nombres, tiró la calle Pou, me acuerdo. Y enseguida cuando tiró el Pepe, yo dije, sí, claro, es el Pepe, es el juego del Pepe. Y ese mismo día empezamos a planear todo, tipo la historia que queríamos contar, lo limitamos a 10 niveles, lleva mucho de programación. Entonces es algo que lleva muchísimo tiempo, que te puede llevar unos cuantos años. Yo pensaba limitar el proyecto a un año nomás. La idea es recorrer los 10 eventos principales de alguna forma de la vida de Mujica, como poder mostrar la mayor cantidad o los sucesos más importantes, pero limitarlo sí a 10 porque no quiero que el proyecto sea interminable. Se me hizo una buena idea empezar el juego cuando a Mujica lo agarran los policías en 1970 por primera vez, que lo llevan a la cárcel de Punta Carretas. Eso va a ser el primero, por ejemplo. Después pensé también estaría muy bueno tener como un momento emotivo de su casamiento con Luciana Topolansky, su asunción de presidencia, etcétera, etcétera. El game loop siempre va a ser llegar del punto A, tu objetivo siempre va a llegar del punto A punto B. Con excepción del primero. Ponerle en el de Luciana Topolansky que te decía, tu objetivo ahí es llegar al altar. Llegar al altar a tiempo con él. Cosas así. ¿Aparece la moto del Pepe, por ejemplo? Aparece, no sé. ¿El Fusca? El Fusca. Estoy tirando idea, después vamos a mitad. Sí. El Fusca va a aparecer, el icónico Fusca celeste del Pepe. Bueno, es interesante ver, o por lo menos me llegó a investigar la cantidad de políticos que han tenido su lugar en los videojuegos. Si les parece, vamos a repasar alguna de esas imágenes donde ustedes podrán reconocer a distintas figuras. Yo me armé una listita a propósito de algunos o los que más notoriedad han recobrado. El caso de Clinton, Bush y Obama. Que aparecían en uno de los juegos de NBA Jam, por ejemplo, un juego clásico de básquetbol. Gorbachev, ¿no? Mikhail Gorbachev, el ex presidente justamente de la Unión Soviética en la Street Fighter II. Hitler como uno de los personajes que también ha tenido en muchas variedades y programas justamente de juegos mayores apariciones, y en la vecina orilla no quedó por fuera de los videojuegos el presidente Javier Milei. Le decíamos a propósito de los objetivos, cuán remunerable puede ser para un desarrollador uruguayo y los tiempos que le puede llevar a Facundo. Él señalaba que en esta plataforma, por ejemplo, se puede llegar a aspirar a cobrar $4, 200 pesos por bajar uno de los juegos, y que la aspiración quizás en un futuro es poderlo tener también como una aplicación para que se pueda descargar en el celular. A nivel de características verán en las imágenes que es muy similar la dinámica, como él explicaba, de un juego, por ejemplo, como el Super Mario, ¿no? Que uno tiene que ir de un punto A a un punto B, pero si les parece compartimos el segundo tramo. Yo creo que el Pepe realmente merece distintas opiniones y que esas distintas opiniones son merecidamente contradictorias. Entonces digo, bueno, está sí, porque el loco de repente recibió un premio Nobel de la Paz y por otro lado hizo cosas que, bueno, que de repente están de menos. Y
¿Vos sentís que es un homenaje? No, yo siento que es un homenaje en la misma medida en que es una parodia. Che, esto está basado alrededor de su vida, pero es necesariamente tengo que exagerar cosas para que sea un juego. De última, es un juego lo que estoy haciendo. Como objetivo principal me planteé poder vender 1000 copias del juego. Se me hacía un objetivo bastante realista, alcanzable. Ahora, viendo que hay muchísima más gente interesada de lo que yo podía esperar, veo que se puede llegar a agrandar un poco más, ojalá. La idea es ponerlo en Steam, que es como la plataforma, la tienda de videojuegos más grande que hay para PC. Eventualmente me gustaría así poder llevar una versión para móvil, porque te habilita un público mucho más grande, la idea es que lo pueda jugar la mayor cantidad de gente posible. Pero me llevaría un buen tiempo poder hacer eso. Sembró papas y ministerios, cosechó la presidencia, legalizó la marihuana, le dio al amor su licencia, donó su sueldo casi entero, desarmó la vanidad, predicó consuman menos, vivan más en libertad. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Violencia en centros educativos, sindicatos que se manifiestan al respecto y un móvil para eso justamente en MBD Noticias con Diego Martini. Sí, así es, compañeros y compañeras. Estamos en la sede de ADEMO. El próximo lunes habrá paro de maestras y maestros de nuestro país, justamente porque una madre que fue citada a una reunión por un episodio vinculado a su hija llegó a la escuela 172 en Avenida Italia y Caldas y agredió a la maestra sin pelear palabras y además la tiró de los pelos. Escuchamos a Paola López, secretaria general de ADEMO. Es el cuarto ataque en lo que va del año. Este 2025 fue que a los primeros días de marzo fue que tuvimos un hecho y bueno, luego fue agosto, fue septiembre y hoy nuevamente estamos en noticia con estos hechos que denunciamos, que tratamos de justamente trasladar a la opinión pública esta necesidad de que entre todos y todas seamos conscientes que la escuela necesita tener ese resguardo, esa protección de decir, bueno, sabemos que las familias cargan, ¿no?, con una violencia estructural, con un montón de vulneración de derechos, con una salud mental no atendida a tiempo, pero necesitamos entender que una vez que traspasamos, ¿no?, esas puertas, esos portones de las escuelas, nos brindemos, ¿no?, a la escucha, a la tolerancia, al respeto. Necesitamos que haya un cambio real. Paola, ¿qué está previsto para el día lunes? Bien, el día lunes estaremos paralizando actividades en el departamento de Montevideo, que es donde tenemos esta medida, que frente a una agresión física hay paralización de actividades, y una asamblea en donde, bueno, seguiremos intercambiando. Venimos justamente ayer de un plenario de delegadas y delegados por este tema. En la última asamblea también surgieron determinadas formatos ahí de buscar alternativas a lo que está pasando, que nos ha llevado, hace 2 semanas tuvimos una entrevista con la Dirección General de Educación y Primaria para que en conjunto, desde su parte, ¿no?, de responsabilidad estatal, asuman de qué manera generan estas garantías que decimos para todas y todos, ¿no?, porque no solamente una docente es agredida la escuela pública como tal, los niños y niñas y las familias que apuestan a otro diálogo. ¿Qué caminos se pueden recorrer para a corto plazo terminar con esta escala de violencia? Es muy complejo porque es esto, ¿no? Lo que sucede en la escuela pública no escapa a lo que sucede en el resto de la sociedad, lo reciben los medios, lo recibe el transporte, la salud. Por eso decimos, ¿no?, en esta necesidad de poder entender que hay límites que no se pueden pasar. Nosotros lo estamos entendiendo que se está pasando y con mucha velocidad y con un nivel de incremento en estos hechos, y otros que a veces no llega a la agresión física, pero en el tiempo se sostiene, ¿no?, cuando estamos hablando de hostigamiento en redes o una denuncia directo a Codiceno Primaria, que se desatan otro montón de situaciones, y que bueno, que necesitamos que justamente lo que estamos educando a los niños y niñas sea con otros formatos, ¿no? De decir, bueno, sí puedo tener una diferencia, sí hay un conflicto, pero ¿cómo resolvemos esos conflictos? Lo que sucede hoy no escapa a las otras noticias que han pasado a nivel país, ¿no?, de las situaciones de conflicto grave con armas entre medio, entre adolescentes y sus propias familias. Y bueno, y esto que sucede en la escuela, nosotros tenemos la responsabilidad como sindicato justamente de hacer visible y hacer entender a la sociedad que necesitamos como ciudadanos y ciudadanas tener ese nivel de responsabilidad
en tanto tampoco no ser negligentes, ¿no? Y omisos en cuando vemos a otro u otra cometer esos actos violentos también. ¿Hay motivos de los que se repite justamente estos ataques de por qué se dan? No, o sea, lo que nosotros entendemos que son situaciones en donde claramente en otro contexto se da con un diálogo, un intercambio, y por eso decimos que hay cuestiones que entendemos, sociales, psíquicas, y de condiciones materiales de las familias que claramente se las atraviesa y que no llegan en las condiciones para un diálogo. Entonces, porque en otro contexto lo que sucedió hoy podía ser una conversa, como sucedió con otras familias que fueron convocadas por el mismo tema y no sucedió un hecho de violencia. Hola López, muchas gracias por A ustedes por el espacio. Bien. Bueno, compañeros, así las cosas. Entonces, el próximo lunes va a desarrollarse este paro y más temprano tuvimos la palabra de Gabriela Salsamendi, directora general de Primaria, y esto decía. Un hecho muy doloroso, lamentablemente no es el primero que sucede este año, pero es un hecho muy doloroso. Lo que estamos haciendo, bueno, ADEMU Montevideo tiene una medida que es una medida de paro, que me consta que están trabajando también para pensar en otras alternativas. En principio, desde el programa de alimentación escolar se sacó un comunicado que está en nuestra página web, en donde lo que se dice es que en los comedores de las escuelas, en donde hay maestras y auxiliares que van a estar en ese centro educativo, el comedor funciona. En los otros se hace una entrega de viandas en una serie de sedes que está colgada en la página web de Primaria. Al otro día la escuela sigue trabajando, pero no como si nada. No nos podemos permitir este quiebre en la relación y en el vínculo entre las familias y las escuelas, que en definitiva queremos lo mismo, que los niños y las niñas tengan su mejor infancia, que puedan aprender, que puedan ser felices, que puedan tener todos sus derechos consagrados y sin vulneraciones. Entonces, el martes lo que se hace es, se trabaja con escuelas disfrutables y con el grupo de inspectores. Se va a hacer una asamblea en esa escuela en particular, en donde van a estar los niños y las familias que puedan asistir. Inspección está muy al tanto de toda esta situación también y va a estar acompañando allí en esa asamblea y después al colectivo también en los días subsiguientes. Existen sí una serie de protocolos. En general lo que sucede es que estas cuestiones se judicializan, pasan a la esfera de fiscalía y de judicial. Es ADEMU Montevideo el que establece la denuncia en general, es la maestra que fue agredida la que establece la denuncia, y en ese caso los carriles que corren no son los carriles de Primaria, ¿verdad? Son los carriles de la justicia. Bien, y por otro lado, Gabriela Salsamendi se refirió a un nuevo periodo de inscripciones que va a haber para niños y niñas para poder inscribirse sus padres justamente en la etapa inicial, primaria y primer año de secundaria, que va a ser de forma presencial. Igualmente se va a desarrollar una inscripción digital, pero que tienen que ir justamente los padres y las madres a partir de los próximos días, así lo señalaba. Ahora lo que habilitamos, y esta es la novedad, es que la semana que viene, de lunes a viernes, en cualquier escuela y en cualquier jardín de infantes, las familias que no lograron inscribir a tiempo pueden ir de manera presencial. Allí les van a tomar la inscripción. Va a ser digital la inscripción, pero en el lugar de la escuela o en el lugar del jardín. Eso no implica que queden en esa escuela o en ese jardín, por lo tanto pueden ir a cualquier escuela o a cualquier jardín de infantes. Creemos que es una buena oportunidad para que se acerquen sobre todo a los jardines de infantes, que abren las puertas, que nos muestran las instalaciones, que conocemos los espacios, los juegos del patio, las maestras, la directora, y eso genera una cercanía que es bien importante sobre todas esas edades, ¿verdad? Así que eso es lo que va a pasar la semana que viene. ¿Qué documentación tienen que llevar? Son los mismos documentos que pedimos cuando hicimos la preinscripción digital a través de Guri Familia, sin tomar sábado, domingo y lunes, que también se hizo inscripción a través de Guri Familia. Íbamos 10% por abajo de lo que esperábamos, ¿sí? Algunos de esos puntos porcentuales se recuperaron entre sábado, domingo y lunes, pero todavía nos quedan un grupo de familias que no se han acercado a inscribir. Es bien importante que lo hagan en esta instancia porque es como el último llamado, ¿verdad? ¿Puede quedar efectiva la confirmación, digamos, de a qué centro educativo va alguno de los niños o niñas? El 28 de noviembre está previsto que les llegue el mensaje a las familias de cuál es el centro educativo en el que queda inscripto, y al final del diciembre, no me acuerdo bien la fecha, pero sobre el 20 y algo, les llega el mensaje de qué turno y qué grupo quedó
Gracias, Diego y resto del equipo, por estas informaciones, ¿no? En plural, ahora cambiamos de asunto. Les contamos que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, cuestionó la marcha del proceso de construcción de las 2 lanchas patrulleras compradas por el Estado al astillero español Cardama y no descartó, aunque por ahora no esté planteado, un eventual, digamos, proceso de rescisión de ese contrato. Entrevistada en la Diaria Radio, también anunció que se cederán en comodato a la ANEP la casa de la maestra desaparecida en dictadura Elena Quinteros y el inmueble en el que funcionó la cárcel del pueblo. En el caso de Elena, toda su vida peleó por la educación popular. Entonces tenía que ser ANEP. Lo hicimos pasar, por supuesto, con una decisión de directorio y se le va a entregar en comodato a ANEP. Pero hay otro bien que quizás es más polémico, que también tiene que... nosotros no vamos a promover santuarios de nadie, ni motines de guerra de nadie. Hay lugares que tienen que tener vida, tienen que tener dinámica, tienen que seguir el curso, quizás sí con la marca de memoria. Acá pasaron cosas, pero no podemos tener inmuebles vacíos sin que adentro haya actividad. Entonces la cárcel del pueblo va a estar en la misma condición. Con respecto a las lanchas patrulleras, hace una semana Lasso recibió a Mario Cardama, director general del astillero español, que defendió el trabajo en curso. La ministra, en cambio, dijo que los reportes de los 2 integrantes de la Armada Nacional enviados a Vigo para seguir el proceso arrojan alertas porque establecen que la tarea avanza lentamente y que la seguridad de las embarcaciones genera dudas. Porque se está construyendo algo que en realidad no se construyó hasta el momento por parte del astillero. Nosotros teníamos ya informes al respecto. Entonces nos dan alertas. ¿Subsanables? Bueno, ahí entran las opiniones, ¿verdad? Sí, pero si algo es subsanable no siempre se convierte en seguro. Y yo quiero decir que no es que estemos pagando a ciegas, sino que estamos muy atentos a los pasos a dar y no descartamos absolutamente ninguna posibilidad, siempre y cuando mantengamos esas 2 premisas que te dije. El Estado tiene sus intereses, contra eso no vamos a ir. Nuestra seguridad de los efectivos, porque para eso no basta con que me hagas un barco. En aproximadamente un mes se conocerá el resultado de una investigación administrativa de la Oficina Nacional del Servicio Civil para determinar eventuales irregularidades en la compra de las patrulleras, concretada a través de un contrato firmado por el expresidente Luis Lacalle Pou y el entonces ministro de Defensa Nacional y actual senador nacionalista Javier García. Y tras la votación del proyecto de presupuesto en la Cámara de Representantes, quedaron por el camino algunos artículos del documento original enviado por el Poder Ejecutivo. Claro, porque se trata de disposiciones finalmente no aprobadas que únicamente contaron con los votos del Frente Amplio y no obtuvieron respaldo de los partidos de la oposición. Algunos artículos no aprobados dentro del presupuesto son el cambio de nombre para la cédula de identidad, que no se llamará Documento Nacional de Identidad, la facultad del doble voto para la presidencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública y la posibilidad de que la Dirección General Impositiva acceda a información bancaria para sus investigaciones sin pasar por la justicia. Además, la oposición bloqueó artículos que incorporaban la igualdad y la no discriminación por género en las contrataciones públicas, así como la perspectiva de género en los centros MEC. También quedaron de lado la disposición para elevar las remuneraciones de ciertos cargos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía. A su vez, unos 20 artículos relativos a las modificaciones del Código Aduanero, al Código de Minería y a la denominada Ley Cristal, que regula la actuación de los funcionarios públicos, fueron desglosados para ser analizados en las comisiones legislativas correspondientes. En el Senado el Frente Amplio tiene mayoría y puede retomar las iniciativas que quedaron por el camino, pero en este caso, los artículos volverán a ser analizados por la Cámara Baja y otra vez el oficialismo enfrentará dificultades para conseguir los votos necesarios. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos a repasar el panorama internacional y antes de meternos en la situación de Perú debemos decir que hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y le planteó que debe parar la matanza de la guerra con Rusia y que le manifestó lo mismo que ayer habló con el presidente Vladimir Putin por espacio de 2 horas telefónicamente para tratar de resolver esta cuestión. Esto porque estaba pendiente esta reunión con el líder ucraniano que sigue insistiendo con que Estados Unidos le pueda ceder los misiles Tomahawk con los que podría alcanzar otros objetivos en Rusia. Por ahora, todo esto está en esta situación en la que habrá que ver qué responden ambos líderes. Ahora sí, nos metemos en Perú, donde el gobierno no descarta decretar el estado de emergencia para la capital Lima y el puerto del Callao, una zona que tiene unos 10 millones de habitantes. Todo esto a raíz de la escalada de violencia que han tenido las manifestaciones en los últimos días, que llevan a cabo, por un lado, la denominada Generación Z, pero también otros sectores de la sociedad peruana que están completamente molestos con la situación política, con la corrupción, con la falta de seguridad y otros temas que han jaleado a ese país en los últimos días, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de presidente a raíz de la destitución de Dina Boluarte y la nominación de José Gerí, un hombre que tiene, bueno, muchísima oposición dentro de la sociedad peruana, que considera que no está ni moral ni éticamente calificado como para ser el presidente, además de que tiene otras denuncias por violación y otras cuestiones que han hecho que, bueno, sea una persona muy cuestionada. La situación sigue siendo compleja. El presidente actual, José Gerí, se salvó ayer de un pedido de vacancia a nivel del Congreso y dijo que va a permanecer en la presidencia del Perú para lograr una estabilidad política hasta las próximas elecciones. El gobierno interino de Perú, encabezado por José Gerí, anunció la inminente declaración del estado de emergencia en la zona metropolitana de Lima y el puerto del Callao, en respuesta a la creciente ola de protestas sociales contra la inseguridad ciudadana y el descrédito político que dejaron esta semana un fallecido y más de un centenar de heridos. La medida autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje urbano y restringe derechos constitucionales como la libertad de reunión, tránsito y protección del domicilio, al tiempo que el gobierno también evalúa imponer un toque de queda nocturno, según afirmó el primer ministro Ernesto Álvarez. La capital y el Callao, con más de 10 millones de habitantes, se convertirían así en el epicentro del control militarizado, en un contexto de fuerte tensión social y desconfianza hacia las instituciones. Las protestas, encabezadas en gran parte por jóvenes de la llamada Generación Z, estallaron hace un mes tras el agravamiento de la violencia criminal en la capital peruana y se intensificaron luego de la destitución de la presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre mediante un juicio político exprés. El presidente interino José Gerí afirmó que su responsabilidad y compromiso es restaurar el orden y reformar las políticas de seguridad, para lo que solicitó al Congreso obtener facultades legislativas extraordinarias, lo que generó preocupación por un posible debilitamiento de los contrapesos democráticos en un país que vive una crisis política casi permanente. Y esa situación política fue definida hoy más temprano en MBD Noticias, edición mediodía, junto a Rosina Mallarini por parte de Juliana Rodríguez, especialista en asuntos públicos del Perú, quien explicó precisamente cuáles son algunos de los aspectos que han generado este malestar en la sociedad peruana. Sí, claro, hay un hartazgo político y eso está clarísimo. Digamos, no es casualidad que haya una aceptación, una aprobación muy baja de parte de la ciudadanía, no solamente hacia el gobierno, sino también hacia el poder legislativo, hacia el Parlamento. Eso lo veníamos arrastrando, digamos, hace bastante tiempo y esa situación no ha cambiado, se mantiene. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar lo que ocurre en las próximas elecciones. También los mecanismos, digamos, por ejemplo, de vacancia que se han dado en nuestro país, pues han contribuido a toda esta situación. Recordemos que en los últimos 10 años hemos tenido 8 presidentes y además, digamos, el descontento cada vez crece, ¿no? Vamos a ver en las siguientes elecciones, ya vamos a enfrentar una bicameralidad, a ver si es que esta situación, digamos, se revierte en parte, pero por lo pronto, digamos, la situación se va a mantener así, ¿no? O sea, tenemos un nuevo presidente, yo diría, pero mantenemos las mismas fracturas en el gobierno. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo.
en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Información internacional de nuevo, pero desde Uruguay en todo caso, porque Cristian Mirza, vocero de la organización uruguaya Coordinación por Palestina, dijo que la embajadora de Israel en nuestro país, que fue oradora central de un acto convocado este jueves por organizaciones judías, que ayer cubrimos justamente en nuestra edición central, debería guardar un discreto silencio porque ella representa, atención, a un gobierno genocida, criminal y corrupto. También se refirió a la presencia de la presidenta en ejercicio, la vicepresidenta Carolina Cose, en este acto y consideró que es una contradicción, ya que días atrás estuvo en la marcha convocada para solidarizarse con el pueblo palestino. La idea siempre histórica de colocarse como las víctimas, cuando la señora embajadora representa un gobierno genocida, un gobierno criminal y corrupto además, corrupto, porque Netanyahu tiene ahí en las puertas un juicio por corrupción, pero además, reitero, genocida, criminal de guerra, asesino de niños, niñas y mujeres, ancianos. Yo le sugiero a la señora embajadora que guarde un discreto silencio, porque lo único que consigue es que cada vez más uruguayos y uruguayas se den cuenta de lo que está pasando lastimosamente en Gaza y en Cisjordania. Mirza consideró contradictoria la presencia de la presidenta en funciones Carolina Cose en la actividad convocada por organizaciones de Israel, ya que días atrás estuvo en una marcha de solidaridad con el pueblo de Palestina, en la que calificó de genocidio lo que ocurre en Gaza. Es una buena medida siempre que el Estado genocida permita el acceso de esa ayuda alimentaria. Sabemos hoy mismo que ha sido regulado, que ha sido limitada esa ayuda humanitaria. Pero todo es bienvenido, todo lo que pueda ayudar al pueblo palestino es bienvenido y nosotros, por supuesto, seguiremos con nuestras actividades hasta que la libre autodeterminación del pueblo palestino sea reconocido como un derecho fundamental. Y les contamos que este lunes la Presidencia de la República anunciará las acciones previstas para retomar el funcionamiento habitual de la Biblioteca Nacional, así como la elaboración de un plan de trabajo a mediano y largo plazo. El plan de trabajo será encabezado por Gabriel Calderón, actor y dramaturgo uruguayo, quien fue contratado especialmente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, para trabajar en forma conjunta con la dirección de la Biblioteca Nacional y un grupo acotado de personas. Según fuentes de MBD Noticias, Calderón y la directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra, aún no tienen un documento de trabajo concreto ni han elaborado una propuesta presupuestal, pero prevén convocar referentes académicos y profesionales cuando tengan conformado el documento de propuesta. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que esperan conseguir el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conocido como CAF, para poner en marcha en 2026 el programa Más Barrio. Se trata de introducir, digamos, una política integral de seguridad en todos los barrios que tengan dificultades importantes en materia de inseguridad y deterioro de la convivencia. Implica colocar una política de seguridad integral en donde se incorpora equipamiento público, donde se incorpora un conjunto de recursos, no solo que tienen que ver con la convivencia y la seguridad, sino que también buscan generar espacio para el esparcimiento. Obviamente hay varios barrios de Montevideo y del interior del país que están dentro de los componentes del programa Más Barrio. En el Cerro, naturalmente, es una de las áreas donde se va a empezar a trabajar, como se va a trabajar en Malvin Norte o en otros espacios, pero bueno, es parte de un programa que irá escalando con el tiempo, naturalmente, pero que es un compromiso que lo lleva adelante el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior, en donde el cruzamiento es entre las cuestiones que tienen que ver con los delitos y la precariedad de las personas y tratar de incorporar esas dos visiones o esas dos políticas para tener un efecto más importante en la convivencia de nuestros ciudadanos. ¿El Cerro Norte es la prioridad en este caso para el gobierno? Cerro Norte es un lugar donde tenemos niveles de delitos importantes, donde tenemos niveles de deterioro de la convivencia y por tanto es un lugar muy importante para empezar a actuar. Ni que hablar en Cerro Norte como en otros barrios. Lo que pasa es que establecer una zona implica que
otra zona pueda sentirse de que está siendo olvidada, ¿no? Entonces tenemos muchos barrios en Montevideo, en el interior, en Durazno, en Rivera, que tienen niveles de convivencia y de delitos muy importantes y van a ser todos priorizados naturalmente, pero como todo programa se tiene que empezar a desarrollar. Bueno, eso será un camino que seguramente se comunicará el año próximo cuando quede completado el préstamo tanto de la CAF como el conjunto de decisiones y el comienzo de las intervenciones, pero van a estar contenidos todos los barrios que tienen altos niveles de inseguridad y que tienen niveles de precariedad sociohabitacional. Ahora, asunto vinculado a la producción y a un departamento del interior del país. Ocurre que la planta número 14 de Conaprole, la planta de Rivera, precisamente, reabrió sus puertas luego de permanecer cerrada desde julio tras un acuerdo logrado en negociaciones tripartitas entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sindicato de quienes trabajan en Conaprole y, por supuesto, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Contará en principio con 9 puestos de trabajo, se transformará en un centro de distribución de productos lácteos que abastecerá también al departamento de Rivera. Para nosotros es lógicamente un día muy especial, muy importante. Esto surge de un proceso de negociación que viene ya desde hace varios meses. La planta cerró el 20 de agosto, dejando a los trabajadores en el seguro. Y a raíz del proceso de negociaciones tuvimos un planteo del Ministerio de Trabajo en donde había varios puntos. El primero de los puntos era generar este ámbito de negociación en el que estamos, continuarlo hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, abrir de manera inmediata la planta Rivera como centro de distribución, cosa de la que nosotros ya veníamos conversando, con 9 trabajadores en principio y digo en principio porque en realidad una vez que esté en funcionamiento se va a ir evaluando en este mismo ámbito de negociación que permanece la necesidad de que ingresen más trabajadores y van a estar en un proceso de rotación en el seguro de paro mensual. Y Matías Carámbula, ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, celebró la noticia de esta reapertura de la planta de Conaprole en Rivera. Sí, claro, dijo que el sector lechero es muy importante en nuestro país y que requiere una política de largo plazo. Indudablemente esta es una muy buena señal, por suerte, que pueda retomarse el diálogo y el acuerdo entre Conaprole y los trabajadores y que eso haya permitido, además de mantener o reformular Conaprole en Rivera con una planta de distribución y logística, es fundamental también para garantizar un clima de tranquilidad hacia adelante para el sector lechero. El sector lechero tiene condiciones para ser un sector muy importante para nuestro país. Hoy en día hay condiciones de clima, condiciones de precio, que realmente hay muy buena producción, muy buen estado del ganado y las pasturas, la alimentación. Entonces el desafío nuestro es pensar y lograr que la lechería se pueda trabajar de una mirada más a mediano y largo plazo y no estar permanentemente saliéndole a estas situaciones puntuales que realmente afectan mucho al sector, a toda la cadena. Pero la lechería para nosotros es un compromiso y es un desafío que realmente pueda ser una política que se sostenga en el tiempo, porque es un sector que genera desarrollo, trabajo, producción de alimentos. Tenemos cada vez más demanda también de exportación de nuestros productos lácteos. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bueno, hoy es viernes, día de columna de cultura y de darle la bienvenida a Nacho Vázquez. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. En un fin de semana con mucha variedad de actividades locales e incluso una internacional. Internacionales, sí, un fin de semana muy cargadito. Si te parece, vamos a comenzar con una actividad que quizás se sale un poco de lo que habituamos recomendar, pero no por eso menos cultural. Este sábado 18 y domingo 19, en el nuevo Centro Shopping, se va a estar llevando a cabo la Comic Fest. ¿Qué es la Comic Fest? Para la gente que está más involucrada con este mundo, es algo similar a lo que era Montevideo Comics, que participa en la organización. Para quienes no son familiares con este mundo, tiene que ver con todo lo que son videojuegos, historietas, los cómics más occidentales, el manga, que vendría a ser su homólogo japonés, animación y demás.
Es una actividad con entrada libre que se va a estar realizando de 13 a 20 en el tercer nivel del nuevo centro shopping y va a tener stands para poder jugar con monitores, simuladores y demás, mesas para juegos de caja, que hay también un submundo ahí bastante interesante, con distintos niveles para jugadores ocasionales, principiantes, gente que ya está más metida en la cuestión. Se van a dar conferencias y talleres también, no solamente es lúdica la cuestión. Y me parece que viendo que se va nublando el fin de semana y que baja la temperatura, puede ser un gran plan para todos aquellos que les guste y aquellos que quieran curiosear. Bien, siempre convoca, por lo menos Montevideo Comics convocaba a muchísima gente. Sí, sí, Así que bueno, seguramente es atractivo. Una actividad atractiva, eso mismo. Bien. Bueno, ahora, si te parece, pasamos al cine nacional, porque esta semana, más precisamente ayer, hubo un estreno. Estamos hablando de El amor duerme en la calle. Sí. Como disparador me parecía interesante recapitular que en 2023 el Instituto Nacional de Estadística hizo un censo de las personas que viven en situación de calle. Se llevó una cifra alrededor de las 3.500 entre hombres y mujeres. Eso es en todo el país. Solamente en Montevideo tenemos el 78%, algo así como 2.750. Ya se ha dicho que ese número ha incrementado. Pero si vamos a los estudios del INE, que son cuantitativos, lo que podemos ver de estas personas son su género y si están en una situación de calle total, por así decirlo, si duermen a la intemperie o si se quedan en algún refugio, en algún albergue, cómo son esas situaciones. Todo el resto de lo que tiene que ver con la vida de estas personas muchas veces nos es ajeno y cada vez más indiferente pareciera, que forman parte del paisaje urbano y se repara menos en ello. Y se naturalizan muchas situaciones, ¿no? En ese lugar, en eso que está sucediendo, es que aparece El amor duerme en la calle, que es un documental que sigue la historia de 4 parejas heterosexuales que viven en situación de calle. Conversé un poco con Guzmán García, el director de este documental. Si te parece, escuchamos un poco lo que dice Guzmán y después lo comentamos. Vamos a escucharlo. En situación de calle hay muchas parejas en situación de calle. Uno las puede ver, ¿no? Día a día. Y bueno, y tienen relaciones que duran mucho tiempo y tienen mucha profundidad y tienen muchas de las características que tienen las relaciones de cualquiera de nosotros. Hablamos con un montón de parejas, pero lo que nos pasaba es que muchas perdimos el contacto. No podíamos volver a encontrarlas, la gran mayoría. Solamente con 5 parejas pudimos hacer ese recorrido de alrededor de un año que queríamos y bueno, 5 de esas 4 parejas son las que están en la película. Arranqué hace como 6 años con la idea, entonces, pero viste cómo es buscar los fondos, las vueltas, después rodar, después editar. Pero creo que cuando yo empecé con esto era mucho menos la presencia de la gente en situación de calle. Creo que con los años se ha ido multiplicando y creo que es un tema que se ha ido poniendo cada vez más imposible de ocultar. Que se hable del tema de las personas en situación de calle y digamos, estaría bueno que un poco se percibiera eso de que tienen los mismos matices en sus relaciones, en sus sentimientos, todo eso que cualquiera de nosotros. La película está en cartel en Cinemateca, en Life 21 y en Cultural Alfabeta y en la Sala del Sodre, Sala B del Sodre. Y en el interior hay una serie de funciones y va a haber una gira de efectos cine por varios lugares del interior. Bueno, no sé, lo que me surge en cuanto escuché esta película es un poco qué bueno, ¿no? Que se rescate algo que nos es tan familiar, ¿no? O sea, convivimos con mucha gente cada vez más, como decías, que vive en esta situación y es importante saber algo de ellas y ellos. Creo que justamente eso es lo importante. La película puede llegar para algunas personas a ser polémica en ciertos aspectos por el tema del retrato de personas en situación de calle y las realidades que viven. A mí, en lo personal, desde el título al principio me causaba un poco de reticencia, porque digo, el amor duerme en la calle, se está buscando una romantización ahí. En realidad, sepan que no es así en caso de que tengan los mismos prejuicios que yo. Y creo que lo importante es eso, que pongamos este tema nuevamente como tema de conversación, que sepamos que esas personas transitan la misma realidad que transitamos nosotros, que también generan vínculos y que hay que discutir maneras para resolver esas situaciones. Y por suerte que está el amor, en muchos casos, ¿no? es más que importante en esta situación. Importantísimo, que aplica para esta columna, pero para todas las columnas en las que hablemos de cine nacional. Ahí Guzmán nombraba los cines en los que está en Cinemateca, en Live Cinema 21, en el Cultural Alfabeta y en la Sala B del Sodre.
vayan al cine el primer fin de semana de Exacto. estreno de las películas, que es lo que hace que perduren en Exacto. cartel y las podamos seguir viendo. El fin de semana va a estar fresco. Y está bueno, es una buena película para ir a ver acompañado porque creo que es un gran disparador para una conversación interesante. Precioso. Bueno, gracias por esta recomendación. Y si hablamos de amor... Y si hablamos de amor, vamos a cerrar con... En su momento, cuando estaba guionando la columna, pensé el show musical más importante del fin de semana. Es verdad que va a compartir show con Rod Stewart, que va a estar en el Centenario esta noche, pero estamos hablando de la visita de Silvio Rodríguez a Uruguay, en un principio con una fecha que iba a ser mañana sábado. Al agotarse las entradas, se agregó otra función que también se agotó para hoy viernes en el Antel Arena. Silvio llega a Uruguay con 78 años, es uno de los principales referentes de lo que se conoció como la nueva trova junto a Pablo Milanés. Y me parecía que estaba bueno, como previa al espectáculo, irnos escuchando un poco de su música. Fue bastante complicado elegir. En este caso elegí Óleo de una mujer con sombrero. Una canción que comparte título con un cuadro de Matisse, pero que, como el propio Silvio dice, está inspirado en una pintura del pintor un cuadro del bielorruso viejo Chagall. Una canción preciosa. Quedan las invitaciones hechas para el fin de semana, Nati, y si te parece, nos vamos escuchando a Silvio Rodríguez. Precioso, se habrá acompañado infancias, adolescencias, adulteces, bueno, y seguramente además sea su despedida, ¿no? Por lo menos eso se dice. En Uruguay es probable. Probablemente. Bueno, vamos escuchándonos a Silvio y después a la tanda, así nos quedamos reflexionando. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su... Y les contamos que la investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet concluyó que el trámite fue inusual e irregular y que el documento destruido por el ex asesor presidencial Roberto Lafluf formaba parte de un expediente contrariamente por lo dicho en su momento por el expresidente Luis Lacalle Pou. Este informe responsabiliza al ex canciller Francisco Bustillo como superior responsable de ordenar que justamente ese expediente se entregara antes que nada en la presidencia de la República, y también señala al ex responsable de jurídica del Ministerio, Carlos Mata. Fiscalía continúa analizando el documento entregado por Cancillería, donde se investigó el episodio de destrucción de documento público por parte de Presidencia en torno a la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Concretamente, el foco son los diálogos por WhatsApp entre la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., y el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. La investigación comenzó a realizarse tras la declaración de H. en Fiscalía en 2023, donde detalló que se le sugirió destruir un documento protocolizado con esos chats. Por este motivo fueron sumariados durante el actual gobierno el ex canciller Francisco Bustillo y el ex jefe de jurídica Carlos Mata. Según informó el semanario Búsqueda, el documento destruido era parte de un expediente administrativo, aunque el expresidente Lacalle Pou lo negó en conferencia de prensa. Esto no es semántico. No era un expediente. No era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano. Y por eso digo, no es semántico, no es que estaba incluido en un expediente. La investigación de 50 páginas a las que accedió el observador y fue hecha por una abogada de Presidencia detalla que Francisco Bustillo dio órdenes contradictorias a Carolina H., ya que en privado le señaló que perdiera su celular, pero en el trámite formal se lava las manos. Según H., fueron repetidas veces las que se le pidió ese accionar y que por eso lo grabó al ex canciller. La ex jerarca dijo que había presiones de Bustillo para resolver el asunto y entonces protocolizó los chats. El ex canciller negó estas presiones. Sobre la entrega del documento a Presidencia por parte de Carlos Mata, el abogado declaró que fue una orden de Francisco Bustillo. Tras eso se dio la reunión en Presidencia en la que se reunieron H., Maciel y Lafluf solicitando borrar los mensajes de WhatsApp entre los jerarcas. La investigación cierra señalando que el procedimiento administrativo que recibió la documentación fue inusual e implicó en los hechos irregularidad en la tramitación y presunta responsabilidad de Carlos Mata y Francisco Bustillo.
Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el especialista en seguridad nacional Douglas Farah, fundador y presidente de IBI Consultants, una consultoría especializada en investigación de crimen transnacional en América Latina, dijo que las mafias están comiendo estados enteros en la región y que la militarización nunca trae buenos resultados y que además genera más violencia. En diálogo con MBD Noticias destacó que la gran ventaja de Uruguay es que se está buscando un consenso para elaborar una política sobre el tema, pero advirtió debilidades que lo hacen muy apetecible, así lo dijo, para grupos de crimen organizado transnacional. Tienen un puerto que no es muy bien controlado, porque tiene buena fama de ser un puerto muy sano, y ahora sabemos que el PCC de Brasil y otros se están ya moviéndose a Montevideo por la presión que hay en Santos, en el puerto de Santos en Brasil. Vemos que hay un sistema financiero muy permeable. Entonces, si uno quiere estar en un país donde todo funciona, tiene buena infraestructura y puede mover dinero sin mayor problema, también es otra ventaja. Y tienen fronteras muy permeables con diferentes países que ahora están muy metidos en el crimen transnacional. Eso, en lo que hemos visto en todos los otros casos, se va a transformar rápidamente en lo que vimos acá en el atentado contra el fiscal, donde ahora quieren control político, además de control territorial. Y eso es lo que conlleva olas de violencia que ojalá Uruguay no viva, pero es muy posible. Para Farah, la militarización no es la respuesta al crimen organizado porque se corrompe la fuerza pública y tras 60 o 90 días se genera más violencia, y pone el ejemplo de Ecuador o El Salvador. Lo que vive El Salvador es un pacto entre la Mara Salvatrucha y el gobierno. O sea, no es una victoria militar contra las maras, ni mucho menos. Es un pacto de beneficio mutuo que ha permitido a Bukele bajar los homicidios, eso sí, sin duda, pero ha convertido El Salvador en un país muy criminalizado. Argentina es otro, sigue por un camino democrático con mucho problema, pero va caminando. Pero esa tendencia y eso que vemos en El Salvador es la militarización inmediata. Esos modelos no duran, no pueden durar, porque si uno cambia las libertades, como han exigido en El Salvador, cambiar todas las libertades por seguridad, ahora tenemos casi 2% de la población de El Salvador encarcelado. Siempre fracasa ese modelo a mediano plazo, no puede durar, y las consecuencias de haber quitado libertad de expresión, libertad de movimiento, encarcelamiento masivo, juicios masivos, a mediano plazo destruye la sociedad. Bien, volvemos al panorama internacional para referirnos a la situación en el Caribe, en las costas venezolanas. Y antes de comentarles lo que pasó hoy en Brasil, de última hora el presidente Gustavo Petro publicó a través de la red social X, o mejor dicho, instó a los gobiernos de América y del Caribe a rechazar cualquier intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ya, dijo Gustavo Petro, ante lo que considera un atropello por parte de Washington a el país vecino, en este caso Venezuela. Esto además se suma al anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump de que una nueva lancha había sido bombardeada y aparentemente hubo 2 sobrevivientes por primera vez desde que Estados Unidos ha comenzado los ataques a distintas naves en el Mar Caribe. Recordemos además que el presidente de Estados Unidos ha autorizado a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia, a intervenir en ese país. El presidente brasileño Lula da Silva rechazó cualquier injerencia extranjera ante Venezuela o Cuba y dijo que deberán ser los habitantes de esos países quienes decidan cuál es su forma y cómo va a continuar su vida política. El Partido de los Trabajadores publicó este viernes un comunicado para criticar las acciones hostiles de Washington contra Caracas, mientras que el presidente brasileño Lula da Silva rechazó la pretensión de cualquier gobierno extranjero acerca de cómo deben ser Cuba y Venezuela, porque los pueblos son dueños de su destino, según dijo. Todo el mundo dice que Brasil se va a transformar en Venezuela. Brasil nunca va a ser Venezuela y Venezuela nunca va a ser Brasil. Cada uno será como es. Defendemos que el pueblo venezolano es dueño de su destino y no hay ningún presidente de otro país quien debe opinar cómo van a ser Venezuela o Cuba, dijo el mandatario en su intervención ante el Congreso del Partido Comunista de Brasil. En la víspera, el Partido de los Trabajadores publicó un comunicado de rechazo a las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que
admitía que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, a operar en suelo venezolano, al considerar que tales actos constituyen una afrenta a la soberanía de ese país y una violación del derecho internacional, calificando la iniciativa de inaceptable y deplorable, según destaca el texto. Mientras tanto, Estados Unidos anunció que capturó a 2 personas después de que sus fuerzas atacaran una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Caribe, en el primer ataque con sobrevivientes desde que el presidente Donald Trump comenzó operaciones en la región el mes pasado. El ataque de este jueves elevó a 28 el número de muertos por las acciones militares de Washington contra embarcaciones en la región, en lo que se cree es el 6º ataque en aguas frente a Venezuela desde principios de septiembre, y no queda claro qué se haría con los sobrevivientes, quienes, según las fuentes, están retenidos en una embarcación de la Marina de Estados Unidos. Les contamos, atención, que el Ministerio de Salud Pública va a incorporar nuevas prestaciones de salud gratuitas o por el costo de un ticket de medicamento. A ver cómo es esto, Nati. Una de esas prestaciones tiene que ver con algo que hoy se canaliza a través de una cirugía por apendicitis. Exacto, la cirugía laparoscópica es Ahí lo que está. se va a incorporar, que hasta ahora tiene un costo elevado. Esa es una de las novedades. Y la otra está vinculada a anticoagulantes orales indicados para enfermedades cardiovasculares. Según lo anunció la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, en el programa Arriba Gente, las prestaciones se sumarán a todas las mutualistas del Sistema Integrado de Salud antes de fin de año. Se trata de la cirugía laparoscópica de la apendicectomía, es decir, la intervención para extraer el apéndice. Lustenberg puntualizó que la apendicitis por cirugía laparoscópica tiene un costo para los usuarios de un ticket que no está moderado, entre 35.000, 75.000 y 100.000 pesos por parte de algunos prestadores y otros de forma gratuita. Los pacientes son generalmente niños y jóvenes que evitarían someterse a una cirugía tradicional por una simple incisión laparoscópica, dijo Lustenberg. Actualmente, la única cirugía de estas características incluida en el Plan Integral de Atención en Salud, PIAS, es la de la vesícula biliar. Además, se van a incorporar al PIAS los anticoagulantes orales, indicados para enfermedades cardiovasculares utilizados principalmente por personas mayores. Este medicamento tiene un costo que va de 3.500 a 7.500 pesos y pasará a valer unos 250 pesos, según señaló la ministra Lustenberg. Ahora cambiamos de asunto, otra agenda. Ocurre que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana firmaron un convenio de cooperación para fortalecer el trabajo conjunto en áreas clave como producción, comercialización, innovación y promoción de una alimentación más sostenible. La iniciativa busca consolidar vínculos entre la producción local y las personas consumidoras, impulsando prácticas que mejoren la calidad de los alimentos y fomenten hábitos saludables. El acuerdo permitirá coordinar acciones que potencien la eficiencia de la cadena agroalimentaria, promoviendo la innovación tecnológica en la producción y nuevos modelos de comercialización. Asimismo, se busca facilitar el acceso de los productos locales a distintos mercados y generar estrategias que incentiven la alimentación saludable en la población. Es un convenio marco que permite después multiplicar con distintas áreas tan importantes como es en el caso de barrera sanitaria, de INIA, de un montón de agencias que tiene el Ministerio que nosotros podemos interactuar con ellos de forma de generar valor y acercar al productor a la UAM. Nosotros tenemos que hacer una gestión de transparencia, pero también de apertura para que nuevos operadores vengan a visitarnos y formen parte de esta importante cadena de comercialización. La UAM es una plataforma de servicios logísticos para que los productores, los operadores puedan venir y realizar aquí una operación mayorista. Tenemos también una nave minorista, la polivalente, que también tiene un segmento de público muy particular y que viene creciendo día a día, semana a semana. Este tipo de cooperación contribuye al desarrollo económico del sector y refuerza la seguridad alimentaria, mientras que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana apunta a mejorar la experiencia de productores y consumidores mediante la implementación de prácticas sostenibles y de calidad.
Bueno, ahora nos estamos yendo, vamos a repasar los datos del tiempo. Les podemos adelantar que se viene un fin de semana primaveral. Y eso es, me parece, información disfrutable para la mayoría de la gente que nos sigue, seguramente no para todo el mundo, pero ahí tienen justamente lo que pronostica Inumet para mañana y pasado. Mañana será sábado 18 de octubre y en Montevideo y área metropolitana se espera que por la mañana el cielo esté claro y algo nuboso y por la tarde y la noche simplemente claro. Como decía Natalia, no hay pronóstico de lluvias y las temperaturas extremas previstas son una mínima de 10 grados y una máxima de 18. Y el domingo 19 hay un pronóstico bastante parecido, claro y algo nuboso en la mañana y en la tarde-noche. La temperatura máxima será de 20 grados, sube un poquitito y la mínima baja algo a 6 grados. Y 6 grados para esta época del año es bastante. Mínima bastante baja. Me llamó la atención ese dígito y tan abajo el número. Exacto, y esa diferencia, ¿no? Entre también. uno y otro. Pero bueno, nada, será un fin de semana para disfrutar, un poquito más fresco, pero bueno, propio de esta época eso también. Así que disfruten y quédense en la pantalla de TV Ciudad ahora mismo porque viene Lado B y luego el resumen de esta edición en síntesis. Durante el fin de semana, el sábado, habrá mantenimiento informativo a través de las redes sociales de MBD Noticias y el domingo 7 de la tarde estará al aire la habitual edición dominical preparando el terreno de la vuelta de la información fuerte en esas horas y en la nueva semana. Bien, bueno, a disfrutar. Además había un montón de sugerencias que dio Nacho Vázquez, así que hay mucho para hacer. Claro. Buen fin de semana. Que pasen lindo.